Buenas, en esta serie de videos vamos a ver algunas técnicas de estadística descriptiva y vamos a empezar con una muy simple, muy sencilla, que se llama el diagrama de tallo y hojas, que bueno, lo que permite es decir, aquí tengo una tabla de datos, ¿no? De estos datos son datos de la longitud de la mano. Estos los recolectamos, son datos reales que los recolectamos el año pasado en clase y trabajamos con ellos en clase. Entonces estos están en centímetros y se mide con una regla, estirando la mano lo más que uno pueda, de pulgar a dedo chico, y esa longitud es la que se registra aquí, ¿verdad? Entonces acá tenemos 79 datos, ¿no? Este es el I, y esto sería el XY, que es cada uno de estos datos observados. Y bueno, la estadística descriptiva lo que intenta hacer es, digamos, estudiar técnicas para resumir toda esta información, ¿verdad? O sea, esta información que está aquí es la información completa, pero, digamos, si uno quiere enviarle un informe a alguien o mostrar algún patrón, alguna cuestión llamativa de los datos, lo- casi nunca lo que hace es mostrar la tabla entera, ¿verdad? Porque de la tabla entera es muy difícil ver alguna regularidad, ¿no?, que esté ocurriendo. Entonces, estas técnicas de estadística descriptiva lo que nos van a permitir es resumir un poco esa información. Algunas de ellas eh, pierden información, es decir, es menos información que la tabla entera, y otras no, como es el diagrama de tallos y hojas. El diagrama de tallo y hojas lo que tiene, la ventaja que tiene, es que nos permite organizar la información de una forma más visual sin perder ningún dato, ¿sí? Entonces, para el diagrama de tallo y hojas, lo que hay que hacer primero es definir lo que es el tallo y lo que es la hoja, ¿sí? Ahora, el tallo y la hoja son dos formas arbitrarias de descomponer el número en dos partes. Puede ser, por ejemplo, que yo decida que el tallo aquí es el número 2 y que la hoja es el 1 y el 0, o, lo que es más natural, decir que el tallo es el número 21 y que la hoja es el dígito 0, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer primero, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para obtener el tallo, digamos, acá no hay una forma, Excel no tiene una función explícita para eso, ¿verdad? Entonces, según el software que usemos, vamos a tener que adecuarnos con las funciones que ese software tenga. Y acá, pero hay una forma sencilla de hacerlo, que es usar la función parte entera, ¿verdad? Porque el tallo aquí, que es 21, es simplemente la parte entera del número que está ahí. Y después la hoja es la parte decimal, eh, que enseguida les muestro bien cómo hacerlo. Pero entonces esto de aquí va a ser simplemente la parte entera de la celda que está acá al lado. ¿Tá? Y entonces ven, es 21, me lo pone 21,00, entonces lo que voy a hacer, como quiero que sean dígitos, voy a seleccionar todas, perdón, bueno, sí, ¿por qué no? Todas estas celdas, en realidad solo quiero aquellas que forman parte de la tabla, y le voy a decir que vienen aquí a formato y ponen más formatos, y le voy a decir que son números pero que tienen 0 cifra decimal. ¿Ok? Y ahora ahí está. Entonces ahí tengo que el tallo es la parte entera de 21,0, que es 21, y después la hoja, que es la parte decimal, va a ser así. Lo que hago es la diferencia entre el verdadero valor menos su parte entera, y como quiero que sea un dígito, lo multiplico por 10. ¿Sí? Entonces ahí tengo 0, y ahora lo que hago es copiar esto hasta abajo, ¿verdad? Y quedaron copiados, y van viendo, ¿no? Entonces aquí tengo, era 21,0, el tallo es 21, la hoja es 0. Pues acá 19,9, el tallo es 19, la hoja es 9,
¿verdad? 19,4 me da 19,4, 18,5, 22,0. Bueno, parece estar funcionando bien, ¿verdad? 21,1. Siempre les recomiendo chequear que las fórmulas que están aplicando funcionan correctamente porque es muy fácil cometer errores. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? O sea que aquí lo que tengo es todos, para cada uno de los datos los he partido en su correspondiente tallo y su correspondiente hoja. Entonces, lo que voy a hacer, en lo que consiste el diagrama de tallos es agrupar todos aquellos datos que tienen el mismo tallo, ponerlos en un renglón y ponerlos de orden en forma creciente según su hoja. ¿Tá? Entonces, para eso lo primero que necesito saber es ver cuál es el tallo mínimo. ¿Tá? Entonces acá voy a poner tallo mínimo, es decir, cuál es el tallo más chico. Eso es simplemente con la función min de esta columna. El mínimo de todos ellos, y es 16. ¿Tá? Y después, ¿cuál es el tallo máximo? Lo hago con la función max de la misma columna. ¿Sí? Entonces ahí tengo el tallo mínimo y el tallo máximo. El mínimo es 16, el máximo es 24. Y entonces el diagrama se construye de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es poner, aquí voy a poner los tallos, y después aquí voy a poner las hojas. Y entonces los tallos empiezan en 16 y voy sumando de a 1 hasta llegar al máximo, ¿no? Que es 24. ¿Sí? Ahí están todos. Y además le voy a poner un borde, en realidad todas estas, le voy a poner un borde hacia la derecha para que indique exactamente la separación, ¿verdad? Entre tallos y hojas. Y ahora lo que yo quiero hacer es, como les dije, ahora voy a poner aquí todos los datos que tengan tallo 16, solo que solo voy a poner sus hojas y lo voy a hacer de forma creciente. Entonces busquemos cuáles son todos los datos aquí que tienen hoja 16, tallo 16. Aquí tengo el 16,5. Habría que ver cuál es el menor de todos, ¿verdad? Ahí teníamos, acá entonces tenemos una hoja 5 y, a ver, aquí hay otra hoja con tallo, hay otro tallo 16 y hoja 5 también. Y después no hay ningún otro de 16. Así que aquí debería de ir, lo que yo quiero hacer es que aparezca 5, 5, ¿sí? Hacia la izquierda. ¿Tá? Como son muchos, o sea, después seguiría, ¿verdad? 18, tengo el 18,5 y después escribiendo, a ver, tengo el 18,1 aquí, por ejemplo, y escribiendo a ver qué otro 18 aparece por aquí. Acá hay un 18,0, qué otro 18,4, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo de esa forma. Y bueno, y como son muchos datos, ven que eso puede llevar cierto tiempo, ¿no? En realidad la mejor manera sería ordenar los datos de menor a mayor e ir haciéndolo de forma sistemática. Eso sería bastante más sencillo si lo quieren hacer a mano, ¿verdad? Si lo quieren hacer a mano, lo que les recomiendo es ordenar los datos de menor a mayor y ahí ir poniendo aquí cuáles son los tallos. Entonces, en vez de hacerlo a mano, lo que les voy a hacer es mostrarles una forma de hacerlo con Excel. Excel no tiene una función para hacer esto, pero Excel puede manejar bastante bien con otras funciones texto y cifras. Así que vamos a usar una función que es la función repetir, y lo que voy a hacer es, digamos, esa función, ya les pongo aquí, es la función repetir, es esta que está aquí, ¿verdad? Esa función lo que hace es, si yo le pongo un texto, por ejemplo, le voy a decir poner el texto 0 y repetirlo 3 veces, ¿no? Eso lo que hace es repetir el 0 3 veces. ¿Tá? Entonces, vamos a usar esa función para construir el diagrama de tallos y hojas. La fórmula que va a quedar al final es una fórmula bastante fea, pero tampoco tan, digamos, no va a ser complicada, solo que va a ser larga porque hay que hacerlo para cada dígito por separado, entonces va a quedar como una fórmula bastante fea de ver, pero no es que sea complicada. De todas maneras, mi intención no es enseñarles Excel, pero digamos, simplemente ayudarlos a perder menos tiempo en cosas que son así rutinarias. Si ustedes
saben hacerlo con otros software, por mí está perfecto. Pero para aquellos que quieran usar Excel, hacer estas cosas con Excel y hacerlo de forma rápida, les voy a mostrar cómo se usa esa función repetir para construir el diagrama, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo? Vamos primero con el dígito 0. Lo que yo quiero es que me repita el dígito 0, ¿verdad? Entonces le pongo el 0 entre comillas porque esta función repetir trabaja con texto, entonces va entre comillas porque es texto. Y lo que tengo que averiguar es cuántas veces quiero que repita el 0. Entonces para eso voy a usar la función countIfs, ¿no? Es una función que ya les mostré en algunos videos. Entonces countIfs, que lo que hace es, yo le doy un rango, que es lo que está ahí, es lo que está pidiendo que yo le dé, y me cuenta cuántos valores de ese rango verifican cierto criterio, ¿sí? Entonces le voy a decir que mire aquí en este rango, que es la tabla de números que yo tengo, ¿verdad? Hasta ahí abajo, que mire en esa tabla de números. Lo que voy a hacer es bloquear esa tabla para que cuando después copie esta fórmula a otra celda siga siendo esa misma tabla. Que mire cuáles de todos esos números son iguales al 16 que tengo acá, hacia la izquierda, ¿sí? Y ese no preciso bloquearlo porque justamente quiero que cambie a medida que yo copio para las otras celdas. Y de esos que son 16, quiero que me cuente además cuáles son los que tienen hoja igual a 0. Entonces lo que voy a hacer es mirar ahora en la columna de las hojas, ¿no? Ahí seleccioné la columna de las hojas. También la bloqueo para que sea la misma siempre. ¿Cuáles son las que son iguales a 0? ¿Sí? Y eso lo tengo que poner a mano. Y entonces cuando yo le dé Enter a esto, me va a poner un 0 por cada 0 que encuentre con tallo 16. ¿Sí? Como no hay ninguno, bueno, seguramente me faltó algún paréntesis. Sí, me faltó cerrar acá un paréntesis, le voy a decir que sí para que le acomode. Y entonces, vieron, automáticamente me puso un paréntesis. No hace nada porque no encontró ningún 16,0, lo cual está bien. Acuérdense que nosotros habíamos visto que era solo, hay dos 16,5. Bien, pero eso sería solo para el 0, entonces lo que tengo que hacer es concatenar con los otros dígitos. Entonces lo que voy a hacer simplemente, voy a agrandar acá, si ustedes vienen acá y cliquean acá, les permite agrandar esto para que no sea tan chico el espacio, pero lo que voy a hacer es copiar esto para cada uno de los dígitos. ¿Sí? Perdón, entonces, ¿cómo se concatena en Excel? Es con el ampersand y ya lo copio así, tengo todos los dígitos concatenados y entonces vamos poniendo, ahora pongo aquí, esto va a ser para el dígito 1, tengo que cambiar ahí y acá también, ¿verdad? Después hago lo mismo para el dígito 2, ¿sí? Y así voy haciendo con todos los dígitos hasta el 9. Ahí hicimos el 8 y por último el dígito 9. Borro el último ampersand porque no voy a concatenar más nada. Y entonces ahí tengo, ¿vieron? Eso es lo que yo le decía, es una fórmula horrible, pero en realidad es simplemente copiar la misma fórmula varias veces y por eso es que se ve horrible. Entonces ahora cuando le doy Enter, lo que me hace efectivamente es lo que yo quería. Me pone los dos dígitos 5, que son los dos 16,5 que habíamos visto en la tabla. Y ahora lo que hago es copiar esto a las demás celdas y me queda el diagrama hecho, ¿verdad? Entonces chequeemos un poco, a ver, de acá, digamos, cómo se interpreta este diagrama. El 17,9, digamos, acá 16,5, ya dijimos que estos dos 5 vienen de que hay dos datos que es 16,5. Este 17,9 sería, ¿no? Tiene que haber entonces un 17,9 en esta tabla. Entonces, si vamos buscando, vemos que acá hay un 17,9, ¿sí? Y no hay ningún otro 17, ¿sí? Y bueno, y efectivamente no hay ningún otro 17. Por ejemplo, 18,0 debe haber uno solo. Después debe haber un 18,1, un 18,4, un 18,5, con 7, 19,0, con 19,1. Hay dos 19,1, hay tres 19,4, hay dos 19,5.
y así, ¿verdad? Esto es lo que este diagrama representa. Entonces vieron que, digamos, no he perdido ninguna información, yo puedo recuperar esto de aquí, es decir, esta tabla la puedo recuperar a partir de este diagrama, simplemente le agrego el punto y el dígito a cada uno de los valores, pero aquí yo ya puedo ir viendo por lo menos la forma que tiene, ¿verdad? Tiene una cierta forma acampanada con una especie de cola acá, como si hubiera, no sé si lo logran ver, pero hay como una especie de pico local acá y después sube de nuevo, ¿no? Ahora después vamos a intentar de indagar un poquito más sobre la forma de esta distribución. Déjenme agrandar aquí para que la celda, la raya no pase por el medio. Este tallo que está aquí, es el que se llama, esto es lo que se llama el tallo moda, que es el tallo que tiene más hojas, ¿verdad? Y además, o sea, este procedimiento no solo me permite ordenar los datos, ver cuál es la forma de la distribución, sino que además, por ejemplo, de manera medio rápida, una ve que capaz el promedio anda por acá, no sé, capaz que anda cerca de 21, ¿verdad? O por lo menos intuitivamente uno lo ve así. Entonces, bueno, esas son las ventajas que tiene presentar los datos con un diagrama de tallos y hojas. Vieron que tengo exactamente la misma información. Y por último, se suele poner aquí abajo, porque cuando uno brinda esto, no está claro, por ejemplo, si uno no sabe, si a uno no le dicen cuál es el tallo y cuál es la hoja, no está claro si 16,5 significa 165 o si significa 16,5 o si eventualmente podría llegar a significar 1,65, ¿verdad? Porque recuerden, el tallo, la descomposición en lo que es tallo y hoja es completamente arbitrario y es simplemente de los dígitos que conforman el número, decir que los primeros hasta cierto punto son el tallo y que los últimos desde cierto punto son las hojas, ¿sí? Entonces se suele escribir acá abajo una especie de referencia o leyenda en la que se indica que, por ejemplo, 16/5 representa 16,5. Entonces ahí ya queda claro cómo leer estos números de aquí, ¿verdad?